Es cuestión de fe. Cuestión de fe. Es cuestión de fe. Eso es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Mis hermanos y yo recordamos que cuando éramos niños, nuestra madre nos contaba historias de cuando ella era chica. Mamá era española, asturiana, y llegó al Uruguay con su madre y sus hermanas en 1932. Ella tenía 12 años. Aquí se hizo ciudadana uruguaya, estudió, se recibió de nurse y trabajó 44 años en salud pública. Fue pasando por distintos hospitales y centros de salud hasta que recaló en Yum, se casó con nuestro padre y tuvo 4 hijos. Nunca volvió a su tierra, pero Loredo, su pequeño pueblo natal, volvía permanentemente a su memoria con su iglesia San Pedro, frente a la cual jugaba con sus amigas, con sus casas en diferentes niveles de la montaña, con sus hórreos, una especie de graneros típicamente asturianos. Todo eso tuve ocasión de conocerlo un día y pude ponerle imágenes a los relatos que tantas veces había escuchado. Y bien les resulte o no interesante lo que les cuento, ustedes se preguntarán a qué viene. Viene a propósito de un mensaje del Papa Francisco para el próximo domingo, que habla de la necesidad que tenemos de contar y recordar lo que va sucediendo en nuestra vida. Pero antes de entrar en ese mensaje, vamos a ver su contexto. El próximo domingo recordamos la ascensión de Jesús a los cielos. El resucitado, después de aparecerse durante 40 días, vuelve a la casa del Padre y deja a sus discípulos la misión de anunciar el Evangelio, la buena noticia a todos los pueblos. Eso es la ascensión. Año 1963, segunda sesión del Concilio Vaticano II. Allí se aprobó, seguramente con el voto favorable de un gran comunicador como fue nuestro recordado Monseñor Cáceres, que buen uso hizo de la radio, se aprobó la realización de una jornada anual sobre los medios de comunicación social. Esta jornada fue celebrada por primera vez por el Papa San Pablo VI el día de la Ascensión en el año 1967. El Papa dio un mensaje titulado simplemente Los medios de comunicación social. En él valoraba positivamente estas técnicas maravillosas, porque gracias a ellas la convivencia humana ha adquirido nuevas dimensiones, el tiempo y el espacio han sido superados y el hombre se ha convertido en ciudadano del mundo, copartícipe y testigo de los acontecimientos más remotos y de las vicisitudes de toda la humanidad. Más de medio siglo después, esa apreciación tiene todavía mayor vigencia por la inmediatez con que podemos transmitirnos ahora toda clase de comunicaciones. También sigue vigente, lamentablemente, la pregunta con la que el Papa nos invitaba a reflexionar. ¿Quién puede ignorar los peligros y los daños que estos instrumentos, aunque nobles, pueden acarrear a cada uno de los individuos y a la sociedad si no son utilizados con sentido de responsabilidad, con recta intención y de acuerdo con el orden moral objetivo? A partir de ese año, Pablo VI y luego sus sucesores fueron entregando mensajes para esta jornada, celebrada en el día de la Ascensión, invitándonos a profundizar en el buen uso de los medios, poniéndolos al servicio de la verdad, del bien, de la justicia, en fin, de la buena convivencia humana.
Para este año, el Papa Francisco eligió el tema de la narración y tituló su mensaje "Para que puedas contar y grabar en la memoria", en referencia a un pasaje del libro del Éxodo. Dijo Yahvé a Moisés: «Ve a Faraón, porque ha endurecido su corazón y el corazón de sus servidores, para obrar estas señales mías en medio de ellos, y para que puedas contar a tu hijo y al hijo de tu hijo cómo me divertí con Egipto y las señales que realicé entre ellos, y sepan que yo soy Yahvé». Contar y grabar en la memoria. Los seres humanos tenemos una profunda necesidad de historias, señala Francisco. Los relatos nos enseñan, plasman nuestras convicciones y nuestros comportamientos, nos pueden ayudar a entender y a decir quiénes somos. Conocer la historia de nuestra familia, saber de dónde llegaron nuestros padres, cómo se conocieron, la historia de nuestros abuelos y bisabuelos, todo eso hace a nuestra identidad, nos ayuda a entender y decir quiénes somos. Francisco dice también que no solo hay buenas historias, y recuerda la presencia de la serpiente y sus tentaciones en el lejano comienzo de la humanidad, pero también en el presente. Cuántas historias nos narcotizan, convenciéndonos de que necesitamos continuamente tener, poseer, consumir para ser felices. Casi no nos damos cuenta de cómo nos volvemos ávidos de chismes y de habladurías, de cuánta violencia y falsedad consumimos. Frente a esto, necesitamos paciencia y discernimiento para redescubrir historias que nos ayuden a no perder el hilo, historias que saquen a la luz la verdad de lo que somos, incluso en la heroicidad ignorada de la vida cotidiana. La historia de las historias, continúa Francisco, la encontramos en la Sagrada Escritura. La Biblia es la gran historia de amor entre Dios y la humanidad. En el centro está Jesús. Su historia lleva a cumplimiento el amor de Dios por el hombre y al mismo tiempo la historia de amor del hombre por Dios. Jesús, sigue diciendo el Papa, hablaba de Dios no con discursos abstractos, sino con parábolas, narraciones breves, tomadas de la vida cotidiana. Aquí la vida se hace historia y luego, para el que la escucha, la historia se hace vida. Esa narración entra en la vida de quien la escucha y la transforma. Hace muchos años, cuando comenzaba yo mi camino vocacional, di con un pequeño libro que proponía una guía de lectura de la Biblia. Como introducción decía: la historia de la salvación, precisamente lo que la Biblia nos relata, la historia de la salvación es la historia de un alma, la tuya. Dice Francisco en su mensaje: la historia de Cristo no es patrimonio del pasado, es nuestra historia, siempre actual. En todo gran relato entra en juego el nuestro. Mientras leemos la Escritura, el Espíritu Santo es libre de escribir en nuestro corazón, renovando en nosotros la memoria de lo que somos a los ojos de Dios. A partir de esa memoria de haber sido creados y salvados por Dios, nos acercamos a los demás hombres y mujeres, redescubriéndolos como hermanos y hermanas, protagonistas también de esa historia, siempre abierta a la posibilidad de cambiar para bien. Incluso cuando contamos el mal, podemos aprender a dejar espacio a la redención. Podemos reconocer en medio del mal
el dinamismo del bien y hacerle sitio, dice Francisco. Francisco concluye su mensaje recordando e invocando a una mujer que lo guardaba todo, meditándolo en su corazón. La Madre de Jesús, la Virgen María, pidiéndole: ayúdanos a construir historias de paz, historias de futuro, y muéstranos el camino para recorrerlas juntos. Estos días de confinamiento se han transformado en un capítulo distinto de nuestra historia. Para muchos ha sido la oportunidad de hacer memoria, de tener tiempo para rearmar y compartir el relato de la propia vida. Algunos, ojalá muchos más, están construyendo un relato nuevo, una historia nueva donde entran los cambios positivos que este tiempo les ha dado la oportunidad de realizar. Hace poco una señora me compartía esos cambios para bien en su vida familiar con relación a su madre anciana y a su convivencia con el resto de los que viven en la casa. Pequeñas cosas, íntimas, pero que desde adentro van transformando también una sociedad. Gracias, amigas y amigos, por su atención. Que nuestros días no estén solo llenos de historias ajenas, recogidas de las pantallitas que nos rodean. Dejemos lugar a nuestra memoria, a nuestra historia, para que asome toda la riqueza escondida en ellas. Que el Señor los bendiga, sigamos cuidándonos y hasta la semana próxima, si Dios quiere. Es cuestión de fe.